Aeropuerto La Guardia, Ciudad de Nueva York, 22 de marzo de 1992. Un vuelo local con 51 personas a bordo intenta despegar de la pista. Rotación. Pero los pilotos no logran que se eleve. Sabían que tenían problemas, pero lucharon hasta el último momento. El vuelo 405 de US Air se precipita en las heladas aguas de la bahía de Flushing. 27 personas mueren. Para los investigadores estadounidenses es un caso de rápida solución. Este accidente no nos sorprendió. Pero los investigadores canadienses saben que el accidente de Nueva York no debió ocurrir. Mi reacción cuando supe del accidente fue, por Dios, es Dryden otra vez. 3 años antes, una exhaustiva investigación de un accidente en un remoto aeropuerto septentrional identificó un asesino y concibió los medios para evitar que no volviera a atacar. Si hubieran seguido las recomendaciones de mi informe, el accidente del F-28 en La Guardia se habría podido evitar. El accidente en La Guardia deja algo en claro. Las personas que debieron recibir la advertencia no la recibieron. Catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera. Está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos oculares. Asesino glaciar. 10 de marzo de 1989. Son las 11:39 en el aeropuerto Ontario de Dryden. Cae una ligera nevada cuando el vuelo 1363 de Air Ontario hace escala en la remota comunidad septentrional, en su ruta desde Thunder Bay hasta Winnipeg. Los pasajeros permanecen a bordo mientras el avión se reabastece. Para la asistente de vuelo Sonia Hardwick y la tripulación a bordo del Fokker F-28 ha sido un frustrante día de demoras. Enormes copos de nieve blancos, suaves y esponjosos caían en ese momento, y el cielo estaba muy gris. Pensé, supongo que esto significa que tendremos una nueva demora. No creo que lleguemos a Winnipeg a tiempo. Es viernes, el comienzo del receso de marzo. El vuelo ya tiene 1 hora de retraso. Una demora adicional podría hacer perder los planes de vacaciones de muchos de los 69 pasajeros y miembros de la tripulación. Muchas de las familias a bordo iban en plan de vacaciones. La mayoría iba a esquiar y les preocupaba perder sus conexiones en Winnipeg. Kenora Dryden, aquí Ontario 363. Ontario 363, Kenora. El primer oficial, Kate Mills, revisa las condiciones meteorológicas. El capitán George Morwood regresa de hacer una llamada telefónica dentro del aeropuerto. ¿Empeora? ¿Hay noticias? Y no despejará hasta entrada la noche. Parece que la nevada será fuerte, pero aún está dentro de nuestros límites de despegue. Tenemos muchas personas que no quieren perder sus conexiones. Esperemos que se mantenga. La temperatura se acerca a 0 grados. La visibilidad disminuye. Si el vuelo no sale pronto, podría quedarse en tierra indefinidamente. Dryden es una ciudad muy pequeña. Es un lugar muy remoto en Ontario. Con una población de unas 6.500 personas, la aislada comunidad queda a mitad de camino entre Thunder Bay y Winnipeg. Los crudos inviernos canadienses, con temperaturas que llegan a 35 grados centígrados bajo cero, son la norma aquí. No es el mejor lugar para quedarse varado en la mitad de una tormenta de nieve. Don Croshaw, oficial de la Real Policía Montada canadiense, y su compañero llevan a un prisionero a Winnipeg. Revisamos los antecedentes criminales del prisionero antes de partir y resultó ser una persona violenta. Por lo tanto, debía viajar acompañado de 2 oficiales. Lo pedían por cargos de fraude, por eso lo llevábamos a Alberta. Cinturones de seguridad. Encendidos. Instrumentos. Sincronizados. Chequeo cruzado. El capitán Morwood usa la potencia del motor número 2 ya en funcionamiento para encender el motor número 1. Tanto Morwood como Mills son pilotos con mucha experiencia. No obstante, cada uno ha volado menos de 100 horas en el Fokker F-28.
La aeronave, de un costo de varios millones de dólares, es el primer avión a chorro de Air Ontario que presta servicio a la remota región del norte de Ontario. 24 minutos después de aterrizar en Dryden, el vuelo 1363 está listo para partir. Informa que empezaremos a carretear. Motores encendidos. Solicito ruta aérea a Winnipeg. Un momento, ¿es posible que su avión se espere? Tenemos mal tiempo aquí arriba. La urgente solicitud de aterrizaje de una aeronave que se acerca Increíble. le deja poca opción al capitán Morwood. Demora su despegue. 363 demorará su despegue. Esperaremos unos minutos para permitirle un aterrizaje seguro a otro avión. Lo siento, no es nuestro día. En los 2 años que había volado con Air Ontario, nunca había visto algo así. El Cessna 150 aterriza sin problema, dejando la pista despejada para la partida del vuelo 1363. Diles que partiremos de inmediato. Kenora, Ontario. Empezamos carreteo. 363 Dryden. Finalmente, con 1 hora de retraso, el avión carretea hacia la pista 29. Mientras recorríamos la pista para ponernos en posición para el despegue, caía una manta de nieve. No se veían los árboles. Era como mirar por entre una tela tenue. Damas y caballeros, disculpen la demora. Asistentes de vuelo a sus sillas para despegue. A las 12:09 de la noche, el vuelo 1363 está listo para despegar. Avísale a Kenora, estamos listos para proceder. Kenora, Dryden. Ontario 363 empezará a rodar 29 en Dryden. Ontario 363 Kenora, entendido. El capitán Morwood acelera los motores para calentarlos y deshacerse de la nieve y el hielo acumulados. Luego empieza su carreteo por la pista. Cuando despegamos, generalmente estoy muy callada y concentrada. Repaso en mi mente una lista de control de lo que haría en caso de una emergencia. B1. El F-28 llega a su velocidad de despegue, Rotación. 148 kilómetros por hora. Nuestro despegue fue muy lento, como una persona lenta corriendo montaña arriba. Evidentemente algo está mal. El F-28 tiene dificultad para elevarse. Pasamos los árboles. El avión empezó a sacudirse. Pensé, Dios mío, nos vamos a caer. Se desató el infierno. Fue como estar en una licuadora en ese momento. Se inclinó a la izquierda y luego a la derecha. El piloto intentaba elevar el avión. Hubo una ráfaga de potencia. El avión pareció estabilizarse. Se sentía que los pilotos intentaban controlarlo. Segundos después se convirtió en una licuadora otra vez. Grité, emergencia, sujétense los tobillos, bajen la cabeza. ¡Sujétense los tobillos, bajen la cabeza! Seguí gritando y me preparé para el impacto. Escuchaba gritos, sonidos muy fuertes, aterradores. Era evidente que nos caíamos. Los pilotos están impotentes. 49 segundos después del despegue, el vuelo 1363 de Air Ontario cae entre los árboles, 950 metros al oeste de la pista 29. Los escombros del avión estaban esparcidos por todos lados. Yo no sabía en dónde estaba. Y en ese momento pensé, por Dios, estoy viva. Todavía estoy viva. Todo ocurría muy rápidamente. Cuando chocamos, caímos en ángulo. El lado derecho del avión se rasgó y por ahí pudimos salir. De lo contrario, quizás nunca hubiéramos podido salir. El prisionero estaba todavía esposado. Le quité las esposas, pero nunca se apartó de mi lado. Y luego salimos de la aeronave.
Había fuego alrededor y explosiones. Yo pensaba, por Dios, el avión está lleno de combustible. ¡Vengan por aquí! Y empecé a gritar, vengan por aquí, para que las personas siguieran mi voz. ¡Vengan por aquí! Los pasajeros salen del avión antes de que el fuego se extienda. 45 personas sobreviven al accidente, pero 24 mueren, incluyendo al capitán Morwood y al primer oficial Mills. Los grupos de emergencia acuden rápidamente al lugar del accidente entre los árboles. Equipos de socorro en el 3143. Los heridos se trasladan al hospital de Dryden. Estaba preocupado porque me asomé por la ventanilla y vi mucha nieve. Cuando íbamos por la pista no vi nada anormal, pero luego supe que algo pasaría. Antes de 24 horas, un equipo de investigadores de la Junta Canadiense de Seguridad Aeronáutica llega a la escena del accidente. Llegamos al sitio de un accidente con la idea de averiguar qué ocurrió, por qué ocurrió y cómo se puede evitar que ocurra en el futuro. Recorrimos a pie todo el trayecto que siguió el avión, hasta la cabecera de la pista y luego hasta el sitio del accidente. Fue lo primero que hice. Quería documentar lo que veía en las fotografías. Cuando visitamos el sitio de un accidente, hay dos cosas que nos abruman: el olor a combustible de avión y el olor a muerte. Los árboles adyacentes al final de la pista 29 les dan al investigador David Rohrer y a su equipo indicios vitales en relación con el vuelo fallido del F-28. Lo que ocurrió fue que el avión salió del final de la pista en lo que llamaríamos efecto terrestre y se quedó a esa altura, rozando las copas de los árboles. Miren cómo cortó las copas de los árboles. Nunca voló. 24 pasajeros murieron. 2 pilotos y un asistente de vuelo también murieron. Y murieron tratando de cumplir con su deber. Por lo tanto, queremos hacerles justicia. Pero también debemos ser justos. Si se cometieron errores, los errores deben enmendarse. De la parte posterior del fuselaje, los investigadores recuperan las 2 cajas negras del F-28. La grabadora de información de vuelo y la grabadora de voz de la cabina. Los dispositivos están diseñados para resistir temperaturas de 1100 grados centígrados hasta 30 minutos. Los investigadores quedan frustrados al ver que la cinta Mylar de las grabaciones sufrió extenso daño por el calor. Se cree que las cajas negras estuvieron sometidas a un infierno de 1100 grados centígrados durante por lo menos 90 minutos, superando por mucho su límite. La información es irrecuperable. Fue un duro golpe para nosotros. Tendríamos que tratar de reunir información y establecer por rutas independientes qué era lo que realmente se ceñía a los hechos. Salíamos de Thunder Bay y subieron 10 pasajeros más. Los investigadores dependen ahora de los informes de testigos oculares para reconstruir los eventos que llevaron al despegue fatal. Averiguan que el F-28 comenzó su día en Winnipeg y estaba programado para volar hasta Thunder Bay y de regreso con escala en Dryden. Sin embargo, en Thunder Bay los planes cambiaron. La cancelación de otro vuelo obligó a la tripulación a recoger 10 pasajeros adicionales. Y cuando hicieron sus cálculos, se dieron cuenta que tenían sobrepeso y que debían descargar algo. Bueno, descarguemos combustible entonces. Dejaron parte del combustible para estar dentro de los límites de peso. Despacho, Ontario 363. Y el vuelo se retrasó 1 hora. El peso adicional de los nuevos pasajeros no le dejó opción a la tripulación. Tuvieron que descargar combustible para aligerar su carga.
Eso significaba que cuando llegaran a Dryden tendrían que bombear más de la cantidad acostumbrada de combustible para el último tramo de regreso a Winnipeg. Rohrer se pregunta si el cambio de plan de alguna manera llevó a un cálculo equivocado de peso y equilibrio. ¿Estaba el F-28 demasiado pesado para el despegue? Luego descubre un detalle desconcertante. Nunca dejaron el formato de peso y equilibrio para el despegue en Dryden, según se requiere. El formato se quemó en el fuego. Rohrer se ve obligado a usar los promedios de Air Ontario para calcular el peso de pasajeros y equipajes. La información combinada con los registros de combustible del aeropuerto le permite calcular el peso bruto del avión en el momento del despegue. Sabíamos cuántas personas estaban a bordo, cuánto equipaje llevaba el avión y cuál era su carga de combustible. Rohrer calcula que el F-28 pesaba entre 31.000 y 32.000 kilos. El peso máximo de despegue era 32.000 kilos. Llegamos a la conclusión de que el avión no tenía sobrepeso. La causa del accidente sigue siendo un misterio. 18 días después de iniciada la investigación, el gobierno canadiense designó al juez Virgil Molchansky para dirigir una pesquisa más amplia de todos los aspectos del sistema de aviación que permitieron la tragedia de Air Ontario. El gobierno buscaba un juez experimentado y preferiblemente con formación como piloto. Molchansky es piloto veterano con 13 años de experiencia. Trabajará con la colaboración del investigador de accidentes David Rohrer y el consultor en asuntos aeronáuticos Frank Black. El primer paso del nuevo equipo, evaluar los sistemas técnicos del avión. El sistema eléctrico, el sistema hidráulico, el sistema de combustible, todos estos sistemas se analizan tanto en términos de su historia hasta el momento del accidente, como de restos que queden en el sitio y que puedan examinarse. Los indicios de una posible falla en el sistema surgen cuando Sonia Harwick recuerda un evento inquietante a bordo del mismo avión días antes del fatal accidente. Creo que era lunes o martes. Cuando despegamos, la aeronave se llenó de humo y el olor fue horrible. Pensé, por Dios, hay un incendio en el baño. Pero no había incendio en el baño ni en ninguna otra parte de la cabina. Nos dijeron que tenía relación con el aceite acumulado en el sistema APU o unidad de energía auxiliar y que en cada despegue del día esto ocurriría. La unidad de energía auxiliar es un generador que proporciona la energía necesaria para iniciar los motores. El aceite quemado en la APU provocó de alguna manera un incendio que finalmente condenó al vuelo 1363. Rohrer escudriña el vuelo de la mañana en busca de alguna mención de la unidad de energía auxiliar. Hace un descubrimiento sorprendente. La APU no funcionaba el día del accidente, por lo tanto no pudo causar el incendio. Pero la unidad de energía inoperante pudo influir en la tragedia. Los investigadores descubren que obligó a la tripulación a tomar una decisión arriesgada en Dryden. Hagámoslo con motor encendido. Normalmente el capitán se valdría de la APU para reiniciar sus motores después de apagarlos durante el reabastecimiento. Si no usaba su APU, no podía apagar sus motores. Eso significaba que el vuelo 1363 debía reabastecerse con un motor encendido. El capitán Morwood estaba en una situación difícil. Tenía que reabastecer combustible con un motor encendido y con los pasajeros a bordo. Este tipo de reabastecimiento no va en contra de las reglamentaciones, pero el riesgo de un derrame de combustible lo hace potencialmente peligroso. En Toronto, en 1973, un empleado de mantenimiento murió cuando el fuego consumió un DC-8 de Air Canada durante un reabastecimiento. No es usual reabastecer con un motor encendido. ¿Pudo el reabastecimiento con un motor encendido causar alguna especie de daño a los motores? El gerente del aeropuerto de Dryden, antiguo piloto militar, sospecha que los motores del avión tenían problemas. Y le dice a Rohrer que vio el despegue desde su oficina y que oyó un ruido agudo, explosivo, cuando la aeronave se perdió de vista. Para él significa que el motor se apagó o falló.
Creí que esta sería una investigación de alto perfil y potencialmente polémica. La única manera de asegurar que la verdad salga a la luz es tener evidencia concreta del accidente. Entonces, llevamos el avión completo a nuestro laboratorio en Ottawa. ¿Hay algo? Con indicios hacia una falla del motor como causa del accidente, Desármenlo. Rohrer ordena pruebas de motor exhaustivas. Los motores se examinaron en busca de daños. Encuentra que los dos motores Rolls-Royce del F-28 solo sufrieron daños estructurales menores. No hay evidencia de fuego en los motores, nada que sugiera una falla. Con poca evidencia física para explicar el despegue fallido, los investigadores empiezan otra vez de cero. Para resolver el misterio, escudriñan las declaraciones de los sobrevivientes y testigos oculares. Surge una aseveración común. Todos dijeron en sus declaraciones que había nieve y hielo sobre las alas cuando el avión intentó despegar. Rohrer estudia gráficos meteorológicos en busca de indicios. Teníamos buena información meteorológica. Los gráficos indican que durante la media hora que el F-28 estuvo en tierra en el aeropuerto de Dryden, la visibilidad disminuyó de 4 kilómetros a menos de 1 kilómetro debido a la tormenta de nieve. Aunque encontremos otras razones, la nieve y el hielo sobre las alas fueron un factor decisivo en el accidente. Sonia Hardwick les cuenta a los investigadores algo inusual que vio durante el despegue. Cuando despegamos, noté que las alas se convirtieron en un viso sólido de hielo gris brillante. Los investigadores consultan los manuales del F-28 para estudiar sus sistemas antihielo. Encuentran que solo los bordes delanteros, bordes de ataque del ala, están protegidos. Tenía bordes delanteros o de ataque con calefacción en las alas. Me pregunto si el sistema antihielo funcionaba. El aire proveniente de los compresores del motor proporcionaba el calor. Encontraron las válvulas que permiten el acceso del aire comprimido a los bordes delanteros o bordes de ataque. Probaron la válvula y el resultado fue positivo. El sistema antihielo funcionaba, pero como solo calienta el borde delantero o borde de ataque, es probable que no descongelara el hielo que se formó sobre la superficie de las alas del vuelo 1363. Los investigadores sospechan que la acumulación de hielo y nieve, lo que los expertos llaman contaminación del ala, pudo influir considerablemente en el accidente. Para verificar esa sospecha, Rohrer y su equipo se reúnen con los ingenieros de Fokker. La información que ustedes tengan me interesa. El ingeniero jefe Jack Van Hanks tenía extensos estudios e información aerodinámica sobre los efectos de la contaminación en un avión F-28. Los ingenieros de Fokker hicieron simulaciones del accidente. Consiguieron muy buena información en términos del desempeño de la aeronave, simulando las clases de cargas y temperaturas a las cuales hubiera estado expuesta la aeronave de Dryden. Los investigadores hacen un descubrimiento crucial sobre el diseño del F-28. Debido al ángulo de las alas, una cantidad de hielo muy pequeña hace susceptible al avión a entrar en pérdida. Concluyeron que aún la cantidad más minúscula de contaminación del ala interrumpiría el flujo de aire y provocaría pérdida de sustentación. Eso responde muchas preguntas. Las simulaciones apoyan lo que vieron los testigos. Escasamente voló, con las alas pesadas y pérdida de sustentación. Luego rozó los árboles y desaceleró hasta que se desintegró. Los investigadores están ahora seguros de que las alas contaminadas causaron el accidente. Lo que todavía no está claro es por qué el avión no se desheló antes del despegue. Casi todos los aeropuertos en climas fríos, incluyendo a Dryden, están equipados con la tecnología necesaria para retirar el hielo de un avión. Pero el capitán Morwood nunca solicitó el deshielo.
El tiempo no mejora. Empeora. ¿Cuáles son las últimas noticias? Hasta entrada la noche. Escucha. Los investigadores quieren averiguar por qué. Quieren entender qué lo llevó a arriesgar su propia vida. Esperemos que se mantenga. Y las vidas de 68 personas a bordo del vuelo 1363. Los investigadores examinan los registros de vuelo y la historia laboral del capitán George Morwood. Entrevistan miembros de la tripulación en busca de indicios de su comportamiento. El capitán Morwood era un piloto muy profesional, era de la vieja escuela. Tenía su propia opinión de cómo debían hacerse las cosas y de cuál era su definición de correcto y profesional. Se preocupaba mucho por sus pasajeros. Le gustaba asegurarse de que tomaran sus vuelos a tiempo y llegaran a sus destinos a tiempo. Air Ontario era una compañía en crecimiento. Era su primera incursión en operaciones con aviones jet de propulsión a chorro. Estoy seguro que muchas cosas pasaban por la mente del capitán Morwood. Debía estar en desacuerdo con muchos procedimientos. Estoy seguro que en ocasiones se lo decía a sus superiores. La historia de Morwood muestra que ha demorado y cancelado vuelos en el pasado debido a acumulación de hielo. Rohrer está perplejo. ¿Por qué no solicitó deshielo en Dryden? Otro piloto que estaba en el aeropuerto de Dryden ese día proporciona parte de la respuesta. Oyó a Morwood al teléfono con Air Ontario. Eso es lo que he estado tratando de decir. Estaba frustrado y realmente preocupado por sus pasajeros. Morwood le expresó su disgusto con la compañía al piloto que estaba fuera de servicio. ¿Quieres adivinar mi peso antes de salir de Thunder Bay? 66 y algo. Tuve que descargar combustible. Correcto. ¿Y ahora qué debo hacer? No. Calcúlelo usted. Cuando salió de la terminal, varios testigos lo vieron muy alterado y disgustado. Los investigadores se preguntan qué molestó a Morwood. Intentan reconstruir ese 10 de marzo. Fue el quinto día de una semana muy larga para el capitán Morwood. Al día siguiente salía de vacaciones con su familia. Antes de su primer vuelo del día, se enteró de que la APU del avión todavía no funcionaba. Y luego, en Thunder Bay, más malas noticias. Después de reabastecer combustible, el despachador obliga a Morwood a llevar 10 pasajeros adicionales. Debe descargar combustible y perder más tiempo. Hasta aquí llegó el itinerario. Descarguemos entonces. Esto significaba que Morwood saldría de Thunder Bay con retraso. Despacho, Ontario 363. Al capitán Morwood no le gustaba mucho retrasarse. Camino a Dryden y con una hora de retraso, el pronóstico meteorológico de ligeras lluvias y niebla recibido por la tripulación ya no es preciso. El capitán Morwood no recibió el pronóstico de lluvia helada que debió recibir al aproximarse a Dryden. Cuando el vuelo 1363 aterriza en Dryden, el tiempo empeora cada minuto. El avión estuvo detenido media hora mientras la nieve se acumulaba sobre sus alas. Tengo que hablar con alguien de esto. Los investigadores quizá nunca sepan el grado de preocupación de Morwood por las condiciones meteorológicas. Pero existe evidencia de que las tenía presentes. Cuando Rohrer interroga al encargado del combustible, se entera de que Morwood preguntó por el deshielo momentos antes del despegue. ¿Hay sistema de deshielo disponible? El encargado del combustible dice que le mostró a Morwood en dónde estaba el equipo del deshielo. Y luego indica una poderosa razón que podría explicar por qué el capitán no pidió el deshielo. Air Ontario tenía una política que le prohibía deshelar con un motor encendido. El fluido puede entrar en los motores y luego pasar al sistema de aire acondicionado del avión, creando un ambiente muy nocivo en la cabina de pasajeros. Pero si Morwood apaga ambos motores, no reiniciaría su avión. La única manera de iniciar el avión en tierra es con una unidad de aire portátil que proporcione el aire comprimido.
Y Dryden no contaba con ese equipo para iniciar el avión. Hubiera sido necesario llevar el equipo desde Winnipeg, una decisión costosa. Si se hubiese quedado en tierra con el avión apagado, la aerolínea habría tenido que incurrir en gastos de alojamiento y manutención para los pasajeros, por los cuales Morwood tendría que responder. Correcto. ¿Y ahora qué? Estaba bajo enorme presión. No. Calcúlelo usted. Creo que la conversación telefónica se refería a esa situación y su molestia al respecto, pero Morwood no tuvo opción. ¿Empeora? ¿Hay noticias? Parece que la nevada será fuerte, pero aún están dentro de nuestros límites de despegue. Tenemos muchas personas que no quieren perder sus conexiones. Esperemos que se mantenga. Aunque la cantidad de nieve sobre las alas estaba aún dentro de los límites, lo que estaba bajo la nieve condenó el vuelo. El combustible dentro del ala de un avión puede enfriarse hasta 40 grados centígrados bajo cero. El combustible helado enfría la superficie metálica del ala. Cuando la nieve cae sobre esta superficie fría, se congela de inmediato en una capa de hielo escasamente visible. Es un proceso que se llama cold shock. Esto interrumpió el flujo de aire sobre el ala y destruyó su capacidad de sustentación. Diles que partiremos de inmediato. Kenora, Ontario, empezamos carreteo. La única razón que se me ocurre que pudo llevarlo a la decisión de ejecutar el despegue fue que no tuvo en cuenta el fenómeno de cold shocking y el hecho de que las podían todavía tener una capa de hielo encima. Avísale a Kenora, estamos listos para proceder. Kenora, Dryden, Ontario. Quizá por no querer afrontar las consecuencias de apagar sus motores, Morwood optó por despegar de Winnipeg sin deshelar su avión. Creyó que el hielo se volaría en el despegue. Y ese fue su error. Un trágico error. Pero Mochansky concluye que, no obstante su error, el capitán Morwood no es el exclusivo responsable del accidente. No fue solamente error del piloto. Hubo muchos factores que causaron el accidente. Uno de los factores más importantes, la decisión de Air Ontario de permitirle volar el avión con una APU dañada. Pospusieron muchos de los trabajos de mantenimiento que debían hacer, debido a una escasez de partes. Y luego buscaron operadores de F-28 por todo Canadá para pedir repuestos prestados. Evidentemente fue un mal manejo de la gerencia de Air Ontario. La investigación determina que, al obviar procedimientos y concentrarse demasiado en las utilidades, la aerolínea puso a sus pasajeros y empleados en riesgo. Como los F-28 eran nuevos en Air Ontario, había necesidad de bajar una tripulación y subir la siguiente para tenerlos en el aire produciendo dinero. Después de mucho pensar sobre este accidente, llegué a la conclusión de que hubo muchas otras manos involucradas. Muchas manos empujaron esas palancas. Estoy seguro que varias personas intervinieron en la secuencia de eventos que llevó a este trágico resultado. Este accidente se habría podido evitar, pero todo conspiró contra los pilotos. Tengo que hablar con alguien de esto. Debido a que la gerencia de Air Ontario no tenía la cultura de la seguridad. Y esta es necesaria en todos los departamentos de una empresa. Consciente de las docenas de Fokker F-28 que vuelan alrededor del mundo, el juez Mochansky toma una acción poco usual. Hace público un informe mucho antes de que su pesquisa concluya. Buenas tardes. Advierte de la vulnerabilidad del avión a la acumulación de hielo y hace énfasis en la necesidad de deshielos frecuentes en condiciones invernales. Una pequeña cantidad de hielo sería desastrosa en un F-28. No obstante, 15 meses después, se hace evidente que las advertencias de Mochansky no se atendieron. El vuelo 405 de US Air se prepara para volar de Nueva York a Cleveland el 22 de marzo de 1992. El avión es un Fokker F-28 y está nevando.
La temperatura está a 1 grado bajo cero. A las 9 de la noche, el avión se deshiela por segunda vez desde su llegada de Florida. En la última hora, han caído 2,5 centímetros de nieve y la tormenta no muestra señales de amainar. US Air 405 carretea a la pista 13. La tripulación se prepara para el despegue. El vuelo 405 tiene un retraso de 1 hora y 45 minutos cuando el capitán Wallace Mahoor empieza a carretear hacia la pista 13. Luego, inesperadamente, US Air 405 gira hacia la izquierda y deténganse en eco. Giramos a la izquierda y nos detenemos en eco. a las 9:07 de la noche, la torre de control le ordena al vuelo 405 detenerse en la pista de carreteo cerca de la pista 13. Pasan 23 minutos. El primer oficial, John Rakuba, enciende una luz que ilumina sus alas. Busca hielo en el ala derecha. No ve nada. Desde aquí no se ve nada peligroso. US Air 405, pista 13, despegue autorizado. Aunque transcurrieron 35 minutos desde su último deshielo, la tripulación no solicita deshielo adicional. Palanca de despegue lista. Temperatura bien. Todo procede normalmente. Hasta que... B1. Rotación. Inmediatamente después de que el F-28 inicia su rotación, la aeronave tenía suficiente velocidad para despegar. Escasamente para eso. Las alas no sostendrían el avión. Sabían que tenían problemas. 13 segundos después del despegue, el vuelo 405 se precipita a tierra en la playa de la bahía de Flushing. Creo que ningún piloto supone que su avión se caerá. Lucharon hasta el último momento para salvar el avión. 27 de las 51 personas a bordo mueren. Otro Fokker 28 se accidenta con trágicas consecuencias. Mi reacción cuando supe del accidente fue, por Dios, es Dryden otra vez. En pocos días, el investigador a cargo Robert Benson sospecha que la causa principal fue hielo sobre las alas. Sería muy difícil que alguno de los dos pilotos detectara hielo en las alas, mirando sobre su hombro por las ventanillas laterales del avión. Desde aquí no se ve nada peligroso. El capitán se enfrentaba a un problema. Si quería deshelar por tercera vez, tenía que salir de la fila, carretear hasta la zona de estacionamiento y esperar al camión de deshielo otra vez. Despegando. Un retraso semejante incluso podía causar la cancelación del vuelo. Después de todo el trabajo, de todos los esfuerzos, saber que el accidente ocurrió de nuevo fue muy frustrante. No había reglamentaciones en vigencia que le exigieran a la tripulación pedir otro deshielo después de una demora prolongada. Pero el juez Mochansky, en su informe provisional, había advertido de los peligros de los tiempos de espera largos. Si hubiesen seguido las recomendaciones de mi segundo informe, este accidente se habría podido evitar. También advirtió de las limitaciones del fluido de deshielo que se usaba en ese tiempo. Llamado fluido tipo 1, es una mezcla de anticongelante y agua. Esos químicos están diseñados para que al acelerar el avión por la pista fluyan por el ala. Así, en el momento en el cual realmente se quiere que el ala se eleve y produzca sustentación, no está contaminada. El fluido tipo 1 se aplica caliente para deshelar las superficies del avión. Pero su acción no es muy larga. El fluido tipo 1 da un tiempo de espera, en las mejores condiciones, de unos 15 minutos. Bajo malas condiciones, tales como lluvia helada, este podría reducirse hasta 6 minutos. Durante la investigación de Air Ontario, el equipo de Mochansky llegó a una escueta conclusión sobre la efectividad del fluido tipo 1. Aun si el capitán Morwood hubiera deshelado su avión en Dryden, motores encendidos, solicito ruta aérea a Winnipeg. Quizá no hubiera habido ninguna diferencia. Un momento, ¿es posible que su avión se espere? Tenemos mal tiempo aquí arriba.
Increíble. El vuelo 1363 tuvo que esperar mientras un Cessna 150 en apuros aterrizaba. Mientras esperó a que esta aeronave 150 y su piloto aterrizaran y luego carreteó para ponerse en posición de despegue, la tormenta de nieve arreció y el avión se contaminó. Aun si Morwood hubiera deshelado durante sus 30 minutos en tierra, la demora era suficiente para que el fluido perdiera su eficacia. Es posible que las alas del avión se cubrieran de nieve otra vez. Del examen de los pilotos de Air Ontario se sacó una conclusión fehaciente: la necesidad urgente de entrenamiento en relación con el funcionamiento de los sistemas antihielo y el tiempo de eficacia de la protección de la aeronave. Tan pronto ocurrió nuestro accidente en Nueva York, entendimos que era una aeronave similar, de hecho una casi idéntica a la del accidente de Dryden. Las circunstancias fueron similares en ambos accidentes, y el informe de Dryden fue una guía que nos ayudó a concentrar nuestra investigación. El informe provisional del juez Mochansky salió a la luz pública más de un año antes del accidente del vuelo 405. Sus recomendaciones lo habrían evitado. Mochansky pronto descubriría que una falla de comunicación les había costado la vida a 27 personas en Nueva York. Durante su pesquisa, el juez Mochansky supo que existía otro tipo de fluido de deshielo disponible para la industria aeronáutica. Se llama fluido tipo 2. Es más espeso que el tipo 1, lo cual evita que fluya inmediatamente por la aeronave. El fluido tipo 2 es una sustancia mucho más viscosa. Algunas personas la asemejan a una sustancia mucosa. Con tiempos de espera de hasta 45 minutos evita que el hielo se acumule. Luego en el despegue se cae de las superficies del avión. 15 meses antes del accidente de US Air, Mochansky recomendó un mayor uso del fluido tipo 2 más espeso. Los investigadores de Mochansky también estudiaron las prácticas de deshielo en el aeropuerto Pearson de Toronto. Contratamos a un equipo de camarógrafos. Esperamos y observamos el tiempo cuidadosamente hasta que encontramos un pronóstico de lluvia helada, haciéndole seguimiento a una aeronave que se dirigía hacia el Caribe. Los investigadores descubrieron un vacío alarmante en el tiempo entre el deshielo y el despegue. Desde el momento de deshielo de la aeronave en la salida hasta el momento de su despegue pasaron unos 41 minutos. No cabía duda de que el avión salía del aeropuerto Pearson con una superficie de alas parcialmente o considerablemente contaminada. Fuimos luego al O'Hare de Chicago. Este fue el primer aeropuerto que instaló almohadillas de deshielo al final de la pista. Era muy útil para conocer su evolución, el tipo de equipo de deshielo en uso con estas almohadillas y su total desempeño. En el momento del accidente de US Air, la Guardia no ofrecía deshielo en la pista, solo en la salida. En este aspecto también, 15 meses antes del accidente, el juez Mochansky recomendó instalar equipos de deshielo en las pistas para reemplazar los equipos en las salidas de la terminal. Y adicionalmente recomendó que los pilotos inspeccionaran sus alas no solo desde la cabina de mando. Desde aquí no se ve nada peligroso. Sino también desde la cabina de pasajeros. US Air 405, pista 13, despegue autorizado. Según Mochansky, su informe hubiera podido evitar el accidente en La Guardia. Pero la Administración Federal de Aviación dice que nunca recibió su informe en 1990 y que por lo tanto no pudo pasar la información a las aerolíneas y pilotos. El juez Mochansky no acepta esa explicación. Mi segundo informe salió en diciembre de 1990. Año y medio antes de que ocurriera el accidente en La Guardia. Posiblemente se quedó guardado en algún escritorio.
El accidente del vuelo 1363 resultó en docenas de recomendaciones que podían salvar vidas. El accidente del vuelo 405 aseguró la puesta en práctica de esas recomendaciones. De Dryden salieron cosas positivas. Es decir, la comisión hizo 192 recomendaciones que cambiaron la manera de afrontar la contaminación. Ahora tenemos almohadillas al final de las pistas para que los aviones tengan un deshielo final antes de su despegue. Esto es el resultado del trabajo de la comisión de Dryden. Hoy la mayoría de aerolíneas usa un nuevo tipo de fluido de deshielo. El fluido tipo 4 dura más. Se mantiene adherido al ala hasta 2 horas. Igualmente, los controladores de tráfico aéreo deben ahora informar a las tripulaciones de vuelo la duración de su demora en la pista después del deshielo. Dryden es realmente el primer accidente que exploró no solo lo que acontece en un avión accidentado, sino lo que acontece dentro de una cultura corporativa. Les advirtió a los ejecutivos que no pueden esconderse cuando ocurre un accidente. El fabricante holandés Fokker entró en quiebra en 1996. No obstante, en 2009 aún había 55 jets Fokker F-28 en funcionamiento en el mundo, la mayoría en climas calientes. Nadie debe volver a perder la vida debido a un accidente por contaminación en la aviación comercial en ningún lugar, ni en ambiente de nieve ni en hielo. Aprendimos las lecciones. Tabú Latinoamérica, nuevo episodio, estreno, próximo domingo a las 10, solo